Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el mundo del espectáculo existen historias que nacen bajo los reflectores y otras que, por el contrario, se desarrollan en silencio, lejos de la mirada pública. En el caso de Yağmur Yüksel y Bahar Baktas, la pareja protagonista de la exitosa telenovela Kancicekleri, parece que ambas dimensiones se han entrelazado en un relato que hoy cautiva a millones de seguidores en Turquía, en España y en numerosos países donde la producción ha alcanzado enorme popularidad. La química entre sus personajes, Dilan y Baran, resultaba tan creíble que muchos espectadores comenzaron a preguntarse si aquella conexión no trascendía las cámaras. Las largas jornadas de rodaje, los amaneceres fríos en los decorados y las interminables lecturas de guión fueron creando un espacio íntimo en el que las fronteras entre ficción y vida real empezaron a diluirse. Para los fanáticos más atentos nada pasaba inadvertido. Una mirada sostenida más de lo normal, un gesto de complicidad, un comentario velado en una entrevista. Mientras la mayoría veía simplemente a dos actores cumpliendo con profesionalidad su papel, los seguidores más fieles percibían señales de algo más profundo. La primera etapa de las sospechas se gestó en redes sociales. Historias de Instagram que parecían complementarse, canciones compartidas en el mismo día, fotografías subidas casi a la misma hora. Incluso en entrevistas, al describir virtudes de un compañero de set sin mencionar nombres, parecía claro que hablaban el uno del otro. Para la prensa podía ser casualidad, para los fanáticos era una confirmación indirecta. Durante el rodaje también surgían detalles reveladores, Bahar acomodando la posición de la cámara para que la luz resaltara a Yağmur, o ella corrigiéndole un pequeño fallo de continuidad apenas el director gritaba «corten». Gestos que vistos de fuera podían interpretarse como rutina laboral, vistos de cerca, parecían el lenguaje secreto de quienes comparten más que un libreto. El verdadero punto de inflexión llegó tras un agotador tramo de grabaciones. El elenco asistió a un evento benéfico sin grandes sorpresas. Yağmur, discreta, se mantuvo apartada. Bahar, cordial, conversó con admiradores y organizadores. Nada fuera de lo común, hasta que pasada la medianoche ambos publicaron la misma imagen, dos manos entrelazadas, sin rostros, sin créditos, únicamente acompañadas de un mensaje de gratitud. No fue una declaración explícita, pero tampoco una negación. Para muchos fue la primera confirmación tangible de que lo que ocurría entre ellos era real. Internet bautizó inmediatamente ese momento como su soft launch. A partir de entonces cada interacción fue escrutada con lupa, miradas más largas de lo habitual, sonrisas cargadas de calidez, silencios que decían más que cualquier diálogo. Pese a la marea de rumores, ambos artistas mantuvieron un principio inquebrantable, la disciplina profesional primero. En el set, no se permitieron distracciones. Ensayos rigurosos, horarios cumplidos al pie de la letra y un trato igualitario con todo el equipo. Compañeros de rodaje llegaron a reconocer que la pareja era ejemplo de cómo equilibrar sentimientos personales con la exigencia de una producción televisiva. Sin embargo, en la intimidad se filtraban pinceladas de su complicidad, cenas caseras al terminar la jornada, lecturas conjuntas de guión hasta la madrugada, conversaciones sobre la intensidad de un silencio en determinada escena. Eran fragmentos de una cotidianidad que ningún titular podría fabricar, porque nacían de la autenticidad. Incluso en sus escapadas lejos de los estudios aparecían huellas de sincronía. Un fin de semana junto al mar dio lugar a dos publicaciones diferentes, pero con idéntico horizonte en el fondo. Poco después en la cocina de Yağmur aparecieron flores frescas, mientras Bahar compartía la imagen de un libro ajado sobre una heroína dividida entre el amor y la ambición.
Para los seguidores, las coincidencias componían un rompecabezas cada vez más evidente. Las especulaciones escalaron rápidamente hasta el terreno de un posible compromiso. Ellos, fieles a su estilo, esquivaban respuestas directas. Primero el trabajo, luego la vida, cuando sea el momento, todos lo sabrán, declaró Barr. Semanas más tarde, Yamur complementó la idea con otra frase enigmática: algunas celebraciones deben echar raíces antes de invitar al mundo a bailar con ellas. Conforme la serie se acercaba a su desenlace, la intensidad de las interpretaciones alcanzó un punto culminante. Los últimos capítulos parecían impregnados de sentimientos auténticos. En la fiesta de cierre, colegas y directores aplaudieron no solo la calidad actoral de ambos, sino también la generosidad y paciencia demostradas en meses de rodaje bajo la lupa mediática. Entre discursos y brindis, los observadores atentos volvieron a captar aquello que nunca dejó de estar presente: miradas llenas de gratitud y una promesa tácita de que la historia apenas comienza. El gran interrogante recae en el futuro. Sobre la mesa ya hay propuestas variadas, proyectos que volverían a reunirlos en la pantalla y otros que los separarían hacia nuevos retos. Se habla de una película donde interpretarían a hermanos distanciados en busca de reconciliación, así como de una miniserie rural en la que rivales deben unir fuerzas para salvar un negocio familiar. Lo cierto es que cualquier decisión que tomen llevará consigo la expectativa de miles de seguidores que no conciben verlos por separado. Quizá lo que hace tan especial este romance es su falta de artificio. No está sostenido por escándalos ni por titulares escandalosos, sino por pequeños gestos: una taza de café compartida, un mensaje de ánimo antes de grabar, la voluntad de proteger lo frágil hasta que esté lo bastante fuerte para ser expuesto al mundo. Y eso, en una industria donde lo inmediato suele imponerse, resulta refrescante. La relación ya dejó huella. Fans en Turquía, en Latinoamérica y en España encuentran en ellos un ejemplo de que el cariño verdadero puede coexistir con la disciplina, y que la pasión artística puede dar lugar a una complicidad genuina. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿serán Yamur y Barr la próxima gran pareja icónica de la televisión turca? Y aquí queremos escucharles a ustedes, nuestra audiencia de K-pop. ¿Qué opinan de esta relación? ¿Les gustaría ver a Yamur y Barr en un nuevo proyecto juntos o prefieren descubrirlos en caminos separados? Escríbanlo en los comentarios y compartan sus teorías. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Y si quieren apoyarnos aún más, pueden unirse a la membresía exclusiva haciendo clic en el botón Unirse. Con su apoyo podremos seguir trayéndoles historias profundas, llenas de detalles, y mantenerlos siempre al día con lo mejor del mundo del espectáculo turco. Denle like, comenten y compartan este vídeo con otros fans de Canci Cecleri, porque la conversación recién comienza. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.